El sistema eléctrico nacional ha estado bajo presión en las últimas semanas y quizás en los últimos meses. Ha habido varias situaciones de alerta y también de emergencia. Hemos visto también apagones programados debido a que no hay suficiente capacidad de generación o suficiente capacidad de transmisión. El presidente dice que todo esto es un problema transitorio, pero vamos a preguntarle a un especialista en esta materia. Se trata de Pablo Zárate, él es socio de la empresa FTI Consulting y es un estudioso precisamente del tema de la energía en nuestro país. Pablo, gracias en primer lugar por aceptarnos esta conversación. Sé que andas allá en Houston, Texas. Y la pregunta, Pablo, es la siguiente. ¿Es esto un simple tema transitorio o hay razones de fondo para los estados de emergencia que hemos tenido? Las dos. Las dos. Hay una parte que es transitoria. O sea, efectivamente estamos lidiando con un patrón de demanda relativamente atípico por una situación climática, es decir, la famosa ola de calor que estamos experimentando en buena parte del territorio nacional. Eso es una condición que va a desaparecer. Es un patrón, digamos, una aberración en el tiempo, porque no era un clima esperado normal a esta etapa del año. Lo que no se va a ir es la condición del sistema eléctrico, que está mostrando que es mucho más frágil y mucho más endeble de lo que era antes. Es decir, antes había habido olas de calor, antes había habido patrones de clima inusual, y normalmente en México no habíamos tenido una correlación entre un clima inusual y apagones. Estamos empezando a ver que ese patrón ya existe en México. Es de las primeras manifestaciones que tenemos de manera muy clara, y creo que debe de entenderse como lo que es un llamado de atención muy significativo para las autoridades, para que pongan atención y desplieguen todos los recursos que estén a su alcance para expandir la capacidad del sistema eléctrico nacional, no solo en materia de generación, sino también en la perspectiva de transmisión. Entonces, creo que hay un balance entre las dos perspectivas y es importante arrancar desde esa posición equilibrada. Los directivos de la Comisión Federal de Electricidad dicen que tenemos una capacidad instalada de generación de 85,000 megawatts. Sin embargo, hemos visto los estados de emergencia por debajo de los 50,000 megawatts de demanda. ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que ese es un mensaje, es una simplificación de la realidad, porque sí es cierto que, a ver, si lo ves desde una perspectiva simplista, aritmética, pues entiendo que alguien pueda llegar a la conclusión de decir, oigan, pues tenemos 85,000 megawatts de capacidad, la demanda anda en 50, pues nos quedan 35,000 megawatts, tenemos un colchón enorme. Los ejecutivos de la CFE tienen el conocimiento técnico para saber que esos 35,000 megawatts que parece que están ahí como colchón, en realidad no están. Hay una serie de factores que explican esto. Uno, las indisponibilidades de las plantas de la CFE. La CFE es de las compañías que a nivel regional, y me atrevería a decir que a nivel global, tiene índices de indisponibilidad más altos en sus centrales. ¿Esto por qué pasa? Pues porque son centrales muy viejas, mal mantenidas. No todas, una buena porción del portafolio de CFE es muy viejo. De repente te vas a encontrar en el portafolio de CFE, por ejemplo, hidroeléctricas que tienen prácticamente 100 años de operación. Evidentemente no van a funcionar igual que los ciclos combinados más modernos o las eólicas o las fotovoltaicas más modernas. Entonces, esa indisponibilidad hace que esos 35,000 megawatts en realidad no existan. Y luego, desde luego que tienes algunos patrones cíclicos. Por ejemplo, sí es cierto que no tienes una disponibilidad permanente de la energía eólica o no tienes una disponibilidad permanente de la energía solar. Entonces, eso hace que en cualquier momento determinado no tengas los 85,000 megawatts de capacidad a tu disposición, que no tengas una porción menor. Y un punto que me gustaría enfatizar, porque sí es atribuible a esta administración de manera directa, es que ellos pusieron una apuesta muy clara
en la generación a partir de energía hidroeléctrica, de las presas. Desde el principio el presidente decía que las presas de la CFE, las hidroeléctricas, eran un timbre de orgullo y que los neoliberales habían decidido dejar de despachar estas presas. Vimos un cambio en cómo utilizaban estas presas y las pusieron, ellos decían, a turbinar más tiempo. Ujú. Bueno, hoy los embalses del país están a menos de 40% y esto significa que por más que quieras poner a turbinar permanentemente a las hidroeléctricas, no tienes el recurso, no estás a disponibilidad. ¿Qué pasó? 50% de la generación hidroeléctrica cayó más de 50% de un año a otro y sigue cayendo en este año. Entonces, ese es otro de los factores. Cuando ves la capacidad de generación nacional, hidroeléctricas es un componente importante. Entonces, ya no tenemos esa posibilidad de seguir generando como lo quería hacer el presidente y eso explica por qué tenemos márgenes de reserva muy bajos y por qué hemos tenido alertas y después emergencias. El presidente detuvo la construcción de una serie de plantas generadoras de ciclo combinado al principio del sexenio, detuvo algunas que ya estaban siendo construidas, otras no se han conectado, otras simple y sencillamente ya no pasaron del proyecto. ¿Cuál ha sido el resultado? Yo creo que eso es realmente trágico, Sergio, porque justo con esta visión de que nos sobraba la capacidad, la ex secretaria de Energía Rocío Nale le encantaba usar este dato de los 80,000 megawatts y decir, ya no vamos a dar permisos de manera indiscriminada, vamos a utilizar la capacidad que existe. Hoy sabemos que eso fue mentira, que es insuficiente. Entonces, todo ese movimiento de detener la nueva capacidad de generación con todas las excusas que pusieron, que en realidad también hoy sabemos de manera muy clara, el único objetivo era tratar de apuntalar la participación de mercado de la CFE, me parece que es algo pues bastante doloroso. Y sí creo que tiene que haber un replanteamiento muy claro hacia adelante, que el criterio político de la restricción de la generación privada no puede ser lo que predomina. Se necesita inversión realmente masiva en el sector eléctrico para que podamos salir de este rezago y podamos ponernos en una situación mucho más balanceada, donde de nuevo una ola de calor no nos pone a temblar porque se nos va a caer el sistema eléctrico nacional o vamos a tener alguna situación de emergencia como lo que hemos tenido en los últimos días. Algunas de las termoeléctricas están siendo cuestionadas por su contaminación. Estoy pensando en Cadereyta y en Tula. ¿Se puede mejorar su operación? ¿Se puede volver más limpia o es imposible? Sí, desde luego. A ver, digamos, dentro de las energías fósiles, pues no todas las moléculas son iguales. Entonces, sí es muy importante reconocer que, uno, sí necesitamos capacidad firme, es decir, generación con uso de gas natural. Y mientras más eficiente sea esa generación, menos huella de carbono va a tener. Es importante no irnos con la finta y decir absolutamente todos los megawatts a partir de este momento tienen que ser renovables. Yo creo que tenemos que encontrar un balance adecuado que privilegie la seguridad energética. Al mismo tiempo, creo que es importante ir delineando una visión que progresivamente permita la participación de las energías renovables y habilite que podamos incorporar más y más de estas tecnologías. En los casos específicos de las plantas de la CFE, desde luego que convertir una carboeléctrica o una termoeléctrica convencional a un ciclo combinado mucho más eficiente, pues es algo deseable y hay algunas plantas, la de Tula famosamente, pues, que han utilizado otro tipo de tecnologías, es decir, combustóleo y específicamente combustóleo con alto azufre, que no solo tiene implicaciones respecto a la huella climática, sino que tiene implicaciones de calidad del aire. Y ahí pues hay una correlación muy, muy estrecha con la salud pública y realmente creo que la CFE tiene pues, una tarea pendiente y una deuda con los mexicanos muy grandes. En muchos lugares está operando plantas que son profundamente contaminantes y eso sí debería de ser una práctica que cualquier empresa que diga que tiene dimensión social no debería de ser aceptable. Es lo mismo que pasa con las refinerías de Pemex. Es inaceptable que estés lastimando la salud pública de una manera tan clara
por un rezago tecnológico o por una falta de inversión, cuando tienes otras tecnologías disponibles y solamente las estás restringiendo por un criterio político o una necesidad del gobierno federal. Aún después de la reforma energética del 2013 que permitió la inversión privada en generación, el Estado ha mantenido un monopolio a través de la Comisión Federal de Electricidad sobre transmisión y distribución. Dice la Comisión Federal de Electricidad que ha invertido fuertemente en estos dos campos. ¿Realmente lo ha hecho o parte del problema que estamos viendo es falta de inversión en transmisión y distribución? Sí, a ver, ahí también hay una deuda bien importante en la Comisión Federal de Electricidad. Eh, no, prácticamente la red nacional de transmisión no ha crecido. Estamos hablando de crecimientos, creo que el número es que en todo el sexenio creció menos de 5%, es decir, estamos creciendo a menos de 1% anual cuando consideras pues el efecto compuesto de las tasas de crecimiento. Entonces, realmente ahí decir que hay una inversión significativa es no reconocer la realidad. Ahora, esto tiene muchos efectos que van un poco más allá de los apagones. Las autoridades energéticas en nuestro país han dicho que no quieren que se incorporen más energías renovables porque la red mexicana está en un estado endeble. Ahí es muy importante ver que pues, ellos mismos están procurando que haya un cuello de botella y la falta de inversión en este sector está generando una condición donde se discriminan a los nuevos participantes. Y cuando estás discriminando a los nuevos participantes en un sector eléctrico, normalmente lo que está pasando es que estás dejando fuera alternativas de menor costo y más limpias. Entonces, aquí hay un problema estructural significativo. De nuevo, una razón para el optimismo es ver el equipo de Claudia Sheinbaum reconocen que se necesita desplegar una cantidad de inversión significativa en transmisión para hacer dos cosas. Uno, habilitar los lugares de donde vamos a sacar energías limpias, que normalmente están lejos de los polos importantes de demanda, y después interconectar a las nuevas regiones de demanda que pues ya sabemos que van a estar en torno al nearshoring y demás. Entonces, hay una oportunidad grande ahí de inversiones y hay una oportunidad de resarcir pues algo que ha sido un lastre importante para el sistema eléctrico. Un último punto rápido de eso, Sergio, sería en transmisión y distribución, la Comisión Federal de Electricidad gana muchísimo dinero. De hecho, puedes argumentar que prácticamente transmisión y distribución mantienen la operación de la Comisión Federal de Electricidad, y cuando limpias los números contables que reportan de los efectos de los subsidios cruzados, te das cuenta que en realidad es un monopolio regulado, está recibiendo márgenes de ganancia de 30, 35, hasta 40% en distintos puntos a lo largo del sexenio. Eso es francamente inaceptable, es francamente leonino y es una extracción de renta de un monopolio que me parece profundamente inaceptable. Aunque se trate de un monopolio del Estado, nadie debería de poder abusar de los consumidores y de los usuarios de esa manera. Pablo Zárate, socio de FTI Consulting, especialista en energía. Gracias como siempre por esta plática. Gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.